Dentro del contenido temático vamos a hablar de 3 puntos importantes. Lo primero es definir qué es el sistema respiratorio, sus funciones, y segundo, analizar los componentes de las vías respiratorias superiores y las vías respiratorias inferiores. Si hablamos del sistema respiratorio, podemos decir que este está conformado por una serie de conductos por cuyo interior va a circular el aire inspirado y expirado. Dentro de las funciones principales del sistema respiratorio encontramos 4 funciones principales. La primera es que este sistema es el responsable de aportar el oxígeno necesario para la respiración celular y eliminar el dióxido de carbono generado durante el metabolismo celular. Tenemos que tener en claro que ambas moléculas van a ser intercambiadas entre la sangre y el aire. Otra de sus funciones es la de aportar el aire para la emisión de sonidos. Como tercera función es hacer circular el aire sobre el epitelio olfativo de la cavidad nasal para permitir la olfacción. Y por último, la de producir ciertas hormonas. Dentro de lo que es la conformación, componentes del aparato respiratorio, podemos decir de que los vamos a dividir de 2 puntos diferentes. La primera, desde su punto de vista funcional, ¿no? Y la otra es desde el punto de vista cómo se organizan dentro del organismo o del ser vivo, ¿no? En este caso, en relación a la función que ellos van a realizar, podremos decir que los componentes del sistema respiratorio están separados en dos áreas específicas, una porción conductora y la otra es la porción respiratoria. En relación a las partes donde están ubicadas dentro del organismo, podemos decir de que vamos a hablar de las vías respiratorias y de lo que es el órgano del pulmón. Dentro de las vías respiratorias vamos a hablar también de 2 áreas específicas, las vías respiratorias superiores y las vías respiratorias inferiores. Si hablamos del pulmón, pues vamos a hablar también de las vías intrapulmonares y de la porción respiratoria. Entonces, si hablamos de lo que es de la parte de las vías respiratorias superiores, vamos a hablar de lo que es la cavidad nasal, los senos paranasales y lo que es la faringe. Cuando hablamos ya de las vías respiratorias inferiores, estamos incluyendo lo que es la laringe, la tráquea y los bronquios principales. Cuando estamos hablando ya de las vías respiratorias ya intrapulmonales o del órgano del pulmón propiamente dicha, vamos a hablar de los bronquios, ¿no? Y de los bronquiolos, específicamente hasta la zona de los bronquiolos terminales. Cuando ya hablamos de lo que es la porción respiratoria propiamente dicha, tanto en función como dentro del pulmón, vamos a hablar ya de los bronquiolos respiratorios y de los conductos alveolares y de sus alveolos, que es esta zona principalmente donde se da el intercambio gaseoso. Hablando ya histológicamente de los componentes del aparato respiratorio, vamos a empezar a hablar de lo que son las fosas nasales. Cuando hablamos de las fosas nasales tenemos que tener en cuenta que estas tienen un revestimiento tanto conjuntivo como epitelial y que tenemos que dejar en claro que la mucosa nasal va a ser diferente de acuerdo a las zonas que estudiaremos. Específicamente, hablando de las fosas nasales, vamos a estudiar 3 regiones específicas. La primera, vamos a hablar de lo que es el vestíbulo nasal. El vestíbulo nasal está conformado por un tejido epitelial plano estratificado queratinizado y este epitelio plano estratificado queratinizado puede ser el epitelio propio de lo que es la piel. Recordemos que esta primera parte o área de las fosas nasales, pues acá va a haber un epitelio en transición entre lo que va a ser el epitelio de lo que es la piel y el epitelio propio de las fosas nasales. Por eso es que en esta región todavía tenemos un epitelio plano estratificado queratinizado igual que la piel, que contiene una de las características de estas fosas nasales es que contiene folículos pilosos, lo que ustedes conocen como pelos. Estos pelos van a ser rígidos y dentro de lo que es la parte clínica o la parte médica, pues estos pelos se conocen como vibrisas.
Si hablamos ya de la parte de la dermis, esta parte del vestíbulo nasal está conformado por tejido conectivo denso, en el cual se va a encontrar gran cantidad de glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas, y se va a continuar con una pequeña membrana llamada el pericondrio del cartílago alar de la nariz. Ya si hablamos de la región respiratoria de las fosas nasales, vamos a hablar de que este va a estar conformada por un epitelio respiratorio cilíndrico pseudoestratificado, ciliado, ¿no? En las cuales este va a tener tres tipos de células propiamente dichas que las vamos a ver más adelante. Le voy a poner el zoom para que ustedes puedan verlas un poquito mejor, ¿no? En las cuales vamos a tener tres tipos de células, las células cilíndricas ciliadas propiamente dichas, ¿no? En las cuales justamente estos cilios van a tener la función pues de batir el aire o las moléculas que van hacia la bucofaringe. Otra característica de células que vamos a tener en este epitelio son estas células llamadas las caliciformes, que se vuelven una de las células más importantes dentro de lo que es este tejido. Y tenemos las células basales, que son estas triangulares que ven acá. Entonces, acá también vamos a tener esta conformación del epitelio. Si hablamos ya de la lámina, otro componente muy importante que vamos a tener acá dentro de dentro de esta región respiratoria, es que va a tener una membrana basal bastante, podríamos decir, bastante prominente, o bastante que puede ser visible a un microscopio óptico, ¿no? Que no es es bastante difícil de verlo en el tejido epitelial, no, a simple vista no se puede ver, ¿no? En cuestión a lo que es la lámina propia, nos vamos a encontrar que está formada por gran cantidad de células. Acá lo voy a poner, está conformado por gran cantidad de células plasmáticas, células sebáceas, ¿no? Y también vamos a tener pequeños agregados de tejido linfoide. También vamos a tener gran presencia, ¿no? De glándulas seromucosas, acinosas, vamos a tener presencia de vascularización, sobre todo en la zona de los cornetes y la zona anterior del tabique nasal, ¿no? Se va a considerar que este es un tejido tipo tejido eréctil o cavernoso. Entonces, justamente ya lo que estamos viendo acá es ya histológicamente vemos una imagen de una lámina histológica en las cuales podemos ver lo que ya es parte del tejido epitelial propiamente dicho, en las cuales ya hemos hablado que es un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliados, qué bonito se ven los cilios acá, ¿no? Con la presencia de las células caliciformes. Voy a poner un pequeño zoom para que ustedes puedan apreciar las células caliciformes, donde puede ver entre las células prismáticas ciliadas, ¿no? Vemos una membrana basal bastante prominente, ¿no? Y una lámina propia, pues, con tejido conectivo, y hemos dicho, un tejido conectivo, se puede decir, laxo, ¿no? Con presencia, pues, de glándulas seromucosas y sistema vascular extenso, ¿no? Debajo de ellas que vamos a encontrar el periósteo. En lo que es la región olfatoria de las fosas nasales, podemos decir que esta región se va a extender por el techo de las llamadas fosas nasales, ¿no? Y la parte superior de lo que es el tabique nasal y el cornete superior, ¿no? Para que puedan más o menos visualizar es donde aparece el cuadro rojo. Justamente en ella se van a encontrar las células olfatorias encargadas de la recepción de los odoríferos. Una característica de, de este tejido que va a conformar esta región olfatoria de las fosas nasales es que van a tener un epitelio olfatorio, una lámina propia hacia la lámina crimosa del hueso etmoides, ¿no? Dentro de ella vamos a encontrar las glándulas olfatorias del Bowman o de Bowman, que va a estar compuesta pues por túbulos alveolares serosas, vamos a encontrar un amplio plexo de capilares sanguíneos y vasos linfáticos, así como vamos a encontrar pues haces de axones olfatorios, porque obviamente va a ser una zona bastante inervada, ¿no? Envueltos por algunas células llamadas las células de Schwann,
y un perineuro bien desarrollado, pues qué es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Justamente acá les digo que es la parte nerviosa que vamos a encontrar, ¿no? Entonces acá vemos lo que es el epitelio respiratorio, ¿no? Y acá podemos ver cómo están formadas las células olfatorias. Debemos de tener en claro que el epitelio que conforma esta región olfatoria también es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado, ¿no? Y debemos de tener en claro nuevamente, dejar en claro, y lo voy a dejar en claro, que tenemos tres tipos de células, ¿no? Las células basales, las células olfatorias y las células de sostén. Entonces, estas van a ser las células olfatorias. Acá tenemos entonces una imagen de cómo está conformada el tejido. Justamente nos muestra la zona. Acá voy a hacer una imagen cómo nos muestra la zona de las cuales nosotros estamos hablando, ¿no? Y acá lo que nos está mostrando es un esquema del epitelio olfatorio que muestra pues las células basales, las células olfatorias propias, ¿no? Y las células sustentaculares, ¿no? Las células que van a dar sostén a este tejido, ¿no? Entonces, miren, tenemos las células basales, tenemos las células olfatorias y la célula sustentacular, ¿no? Ellas están relacionadas pues a esta glándula llamada la glándula de Bowman, ¿no? Que se va a encontrar inmerso dentro de lo que es el tejido conectivo, donde vamos a encontrar pues las células de Schwann que están directamente relacionadas con los axones nerviosos, ¿no? Entonces, así es nuestra mucosa olfatoria. Acá estamos viendo una imagen ya, pero acá ya estamos viendo un gráfico en las cuales nos muestran pues todo lo que conforma el epitelio olfatorio y todo lo que conforma el epitelio respiratorio. Lo voy a poner para que ustedes vean la diferencia, ¿no? Este viene a ser la parte del epitelio olfatorio y este viene a ser la parte del epitelio respiratorio. ¿En qué se diferencian? Pues en que el epitelio respiratorio que va a poseer las células caliciformes, ¿no? Que es que lo diferencia de ello. Dentro de lo que es el epitelio olfatorio que vamos a encontrar la superficie mucosa, donde también vamos a encontrar en la parte apical de las células que conforman este epitelio. Obviamente vamos a encontrar las concilios, ¿no? Vamos a encontrar en esta parte lo que son los núcleos de las células de soportes, vamos a encontrar las células olfatorias propiamente dichas, y vamos a encontrar los núcleos de las células basales para que ustedes vean bien, ¿no? Entonces acá tenemos las células olfatorias, tenemos las células basales y las células de soporte, me olvidaba, ¿no? Entonces también vamos a tener en lo que es la parte divisoria entre lo que es epitelio y el tejido mucoso y el tejido conjuntivo, vamos a tener la membrana basal. Algo que quiero que ustedes vean y observen acá es que este tejido epitelial está relacionado con estas glándulas olfatorias de Bowman. Recuerden que las glándulas también están conformadas por tejido epitelial y que sus conductos se van a estar relacionados con este epitelio olfatorio. Tenemos que reconocer también que van a haber gran cantidad de vasos sanguíneos, ¿no? Como lo vemos aquí en algunas zonas, algunos vasos sanguíneos. También vamos a poder ver algunos conductos de la glándula de Bowman. En algunos casos lo vemos así, en otros casos los vemos porque acá hay un corte también que nos hace verlo de manera transversal, ¿no? Y bueno, también vemos los que son parte de lo que son los nervios olfatorios que tienen más relación con las células de Schwann. Entonces, miren qué bonito es cómo está conformado el epitelio de la mucosa olfatoria, ¿no? Entonces, tenemos que tener en claro que hay un epitelio olfatorio propiamente dicho y que tenemos un epitelio respiratorio, que es lo que lo vuelvo a repetir, lo que más caracteriza esto son las células caliciformes. Entonces, justamente acá tengo el epitelio olfatorio,
¿no? En las cuales podemos ver, primero lo vamos a ver todo lo que contiene y después les voy a poner el zoom para que ustedes puedan apreciar los canales de la glándula de Bowman. Entonces, en las cuales el epitelio olfatorio ya hemos visto que está conformado por 3 células específicas, ¿no? Y miren cómo podemos ver el epitelio pseudo estratificado cilíndricos con células especiales, y le decimos con células especiales porque tienen las células olfatorias, ¿no? Que podemos apreciar acá también es la membrana basal que separa los dos tipos de tejidos. Y miren, acá vemos en la parte inferior, podemos ver la lámina propia de tejido conectivo, en las cuales vamos a ver pues vasos sanguíneos, nervios amielínicos y las glándulas olfatorias de Bowman, que son estas de acá, ¿no? Entonces ahorita voy a poner el zoom para que ustedes las puedan ver mejor. Y por último, los nervios olfatorios, ¿no? Y debajo de ellos que vamos a encontrar el periósteo. Ahora sí lo voy a poner el zoom para que ustedes puedan ver el epitelio olfatorio. Miren, estas vienen a ser las glándulas de Bowman, ¿no? Y miren esta glándula de Bowman cómo se relaciona con el epitelio olfatorio, porque acá hay un conducto de la glándula de Bowman, ¿no? Voy a levantar un poquito más la imagen y acá vamos a ver cómo están conformados los nervios olfatorios amielínicos, en las cuales pues vamos a encontrar las células de Schwann. También están relacionadas las células de Schwann. Y entonces esta es la imagen histológica de lo que es el epitelio de la región olfatoria, ¿no? Entonces acá seguimos viendo, esta es otra imagen muy interesante, muy bonita, en las cuales también estamos viendo el epitelio respiratorio. Miren, lo estamos viendo volteado, para que ustedes se den cuenta. Acá vemos lo que es el tejido epitelial, un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, ciliado, porque acá vemos los cilios. Si ustedes lo ven ahí, miren, acá vemos la parte de los cilios, y en la parte de acá que divide el tejido epitelial con el tejido conjuntivo se va a poder apreciar la membrana basal, ¿no? Quitándole tenemos el tejido conjuntivo laxo, en las cuales pues vamos a encontrar justamente los nervios, las glándulas, y también vamos a encontrar los vasos sanguíneos. En este caso lo que estamos viendo es la glándula de Bowman, ¿no? Que justamente es la que se relaciona con el epitelio, con sus conductos, ¿no? Acá también lo que podemos ver es en esta imagen que hay una secreción serosa dentro del tejido. Y acá en la otra imagen lo que estamos viendo es una célula del tipo olfatoria, ¿no? Que es como se ve, pero es lo que estamos viendo acá es una célula al microscopio electrónico. Ahora sí, entramos a hablar de lo que es la faringe. Cuando hablamos de la faringe, vamos a hablar de 3 zonas específicas con las cuales tiene relación esta faringe, con la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe, o sea, la porción de la faringe que tiene relación con la parte nasal, que tiene relación con la parte oral y que tiene relación con la parte de la laringe. Vamos a hablar según las zonas, va a cambiar el tipo de tejidos que lo conforman. En el caso de la nasofaringe, está conformado por un epitelio cilíndrico pseudoestratificado en la porción rostral. Vamos a encontrar dentro del tejido linfoide con abundante en la mucosa, las cuales se van a encontrar formando el anillo de Waldeyer. También al nivel posterior vamos a encontrar las amígdalas nasofaringias, y estas se encuentran pues en las regiones posteriores y superiores de la nasofaringe. Hay que tener en cuenta eso. Si hablamos de la orofaringe, este va a tener un epitelio más escamoso, no queratinizado. ¿Por qué? Porque la orofaringe justamente está relacionado con la mucosa oral, que justamente este es su tipo de epitelio. También en esta zona vamos a hablar de presencia de tejido linfoide abundante en la mucosa, ¿no? También está relacionado con el anillo de Waldeyer. Y lo que es la parte de la laringofaringe está formada por epitelio escamoso no queratinizado. En lo que es la parte de la submucosa, vamos a encontrar gran cantidad de glándulas mixtas, folículos linfoides, ligamentos vestibulares, y vamos a encontrar
también lo que es fibras para lo que es la conformación de las cuerdas vocales, ¿no? Entonces, miren, esta es la imagen de la conformación de lo que es la nasofaringe, donde lo que va a caracterizar a lo que es esta zona o esta región va a ser el epitelio cilíndrico pseudo estratificado, ciliado, ¿no? Y en el caso de la orofaringe y de la laringofaringe estamos hablando de un epitelio estratificado, ¿no? Queratinizado. Si hablamos de la lámina propia, pues estamos hablando de un tejido conectivo denso, con abundantes fibras colágenas y elásticas, y vamos a ver una capa muscular posterior a ella, que está conformada por músculo estriado esquelético. Si vemos otro órgano muy importante que está relacionado con lo que es la faringe, son las llamadas amígdalas, sobre todo las amígdalas palatinas. ¿Dónde están ubicadas ellas? Ellas están ubicadas en los límites de la cavidad bucal y la faringe oral, por eso es que vamos a hablar ahorita de ellas. Están ubicadas entre los pliegues palatoglosos y palatofaringios y está separada del conectivo por una cápsula fibrosa. Si podemos hablar del epitelio que conforman las amígdalas palatinas, vamos a estar hablando de un epitelio escamoso estratificado no queratinizado. Este epitelio va a tener una característica que se va a ir invaginando en el parénquima, ¿no? Esta invaginación justamente lo que va a formar son las llamadas criptas, ¿no? Que es justamente donde están señalando las flechas, ¿no? La conformación de las criptas, justamente por esta invaginación del tejido epitelial que forma esta amígdala. Una de las características que tienen estas criptas es que presentan células epiteliales descamadas, presentan leucocitos muertos, bacterias y otras sustancias antígenas y residuos alimenticios. Otro punto muy importante que vamos a encontrar o hablar de lo que es las amígdalas es la parte del parénquima. Justamente en este parénquima vamos a encontrar numerosos nódulos linfoides. La mayoría con centros germinativos que indican la formación de las células o de los linfocitos B, ¿no? Entonces, miren, acá hay otra imagen en las cuales podemos ver de lo que hemos hablado. Las voy a poner mucho más grande para que ustedes puedan ver lo que es la parte del epitelio. Lo vuelvo a repetir, estamos hablando de un epitelio escamoso estratificado no gelatinizado. Justamente su invaginación lo que forman son las llamadas criptas. Ya si hablamos del parénquima, pues estamos hablando que hay presencia de los nódulos linfoides. Entonces, quedando en cuenta con la conformación histológica de lo que son las amígdalas, vamos a pasar a otro punto importante, que es la laringe, ¿no? Para hablar de la laringe, yo creo que tenemos que tener en cuenta hacer un recuento de lo que es la parte anatómica de la laringe, ¿no? En las cuales recordemos que en su porción anterior ella está relacionada con los cartílagos tiroides y los cartílagos cricoides, y en su parte interna pues está relacionadas con músculos y sobre todo con las conformación de las cuerdas vocales, tanto las falsas como las cuerdas vocales verdaderas, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que nosotros vamos a ver histológicamente. Si hablamos del epitelio que conforma la parte de la laringe, estamos hablando que está conformado por un epitelio plano, estratificado, no gelatinizado, y en la parte de la submucosa vamos a encontrar gran cantidad de glándulas mixtas, folículos linfoides, ligamentos vestibulares y vocales elásticos. Vamos a hacer justamente entonces una captura o un zoom de lo que nosotros vamos a ver, y justamente acá estamos viendo la parte del epitelio, ¿no? Entonces estamos hablando de un epitelio plano estratificado, ¿no? Otra parte importante es ver que en las submucosas, ¿no? Vamos a encontrar gran cantidad de lo que son las glándulas, gran cantidad de glándulas mixtas, ¿no? Vamos a ver sus conductos excretores, vamos a ver cómo está la conformación de las cuerdas vocales falsas, ¿no? Y miren cómo internamente a ellas vamos a encontrar justamente
la presencia de las amígdalas faríngeas, ¿no? Con las presencias de los nódulos linfáticos. Otra parte importante es la formación, pues, de la lámina propia, ¿no? Y vamos a ver parte de lo que es cómo está conformado el cartílago tiroideo, ¿no? Cuando hablamos de un cartílago estamos hablando de que este está formado por tejido cartilaginoso del tipo hialino. Vamos a poner otro zoom en la parte mucho más inferior para que ustedes puedan ver. Tenemos, como este es un corte sagital, estamos viendo pues tejido muscular en la zona del músculo bucal. Seguimos viendo el epitelio estratificado, pavimentoso y cómo, miren cómo este epitelio ya más internamente va a migrar a un epitelio pseudo estratificado, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo histológicamente. Lo que vemos acá en la imagen, ya esta es otra imagen histológica. Lo que estamos viendo es justamente el epitelio respiratorio. También vamos a encontrar células musculares lisas y las glándulas seromucosas, ¿no? En esta otra imagen, lo que estamos viendo en la parte izquierda, justamente como este es un corte transversal, estamos viendo pues músculo estriado, ¿no? Y acá en la parte inferior estamos viendo la conformación de cartílago, en este caso el cartílago tiroideo. En esta parte estamos viendo parte de lo que es la conformación de la epiglotis, en las cuales podemos ver cartílago elástico. Vamos a ver el epitelio ya, porque acá ya vamos a hablar de epitelio respiratorio y epitelio estratificado no queratinizado hacia la parte superior. Entonces, ¿cómo vemos? ¿Cómo podemos ver la transición entre un tejido y otro? Es muy interesante, ¿no? Cómo pueden cambiar los tejidos según las regiones que conforman. Otro órgano del cual vamos a hablar de la tráquea. La tráquea es un órgano también componente del sistema respiratorio que mide entre 10 a 12 centímetros de longitud y tiene una medida de 1.5 a 2 centímetros de diámetro. Va desde lo que es el cartílago cricoides de la laringe hasta su zona de bifurcación en los dos bronquios principales. Miren, jóvenes, lo que estamos viendo acá en la imagen es una imagen dibujada, un gráfico de cómo está la conformación de lo que es la tráquea, cómo va separada por un músculo de lo que es el esófago, ¿no? Entonces tenemos el esófago y tenemos lo que es la tráquea por delante, el esófago por detrás, que es parte. Tenemos parte acá, dos componentes, el aparato respiratorio y el aparato digestivo. Y es justamente lo que estamos viendo acá en imagen histológica, este gráfico que ustedes están viendo a la derecha. Quiero que lo vean cómo se ve la conformación hacia la izquierda y ahí estoy poniendo el zoom, ¿no? En las cuales miren estos dos órganos cómo está separado por tejido muscular, ¿no? Vemos la conformación del esófago, pero lo que a nosotros nos interesa es la parte de la tráquea propiamente dicha, ¿no? En las cuales yo la puedo visualizar ahí, que está conformada por un cartílago, ¿no? Por un cartílago en anillo, ¿no? También acá estamos viendo una zona de osificación del cartílago. Estamos viendo que está conformada por un músculo liso traqueal, ¿no? Y bueno, vamos a ver, estamos viendo en la parte interna su epitelio y la submucosa, ¿no? Con las medidas de la tráquea. Acá es algo importante que yo quiero que vean, es cómo está conformada la parte de la tráquea y está conformada por una túnica mucosa, que es lo que ustedes ven en la imagen. Cada vez que yo señalo una parte va a aparecer el cuadradito, ¿no? La parte de la capa de la submucosa que acá no lo vemos, que acá no lo están indicando histológicamente, y lo que es la parte de la lámina propia. Yo sí se los estoy indicando. ¿Por qué razón? Porque en imágenes más adelante lo vamos a estudiar o lo vamos a ver más detalladamente, ¿no? Estamos viendo la conformación del cartílago hialino en forma de anillo, como ustedes lo pueden ver, la parte del cartílago hialino.
Y tenemos la parte más externa, que es la capa adventicia, que le dicen acá la capa adventicia externa, pero acá en la otra imagen le llaman la túnica adventicia, ¿no? Otro punto importante es tener en cuenta esto, que es la conformación del músculo traqueal, ¿no? Que está conformado por un músculo liso, que justamente es lo que señalan acá en el gráfico, ¿no? Y por último, la luz de la tráquea, que es el agujero. Este agujero viene a ser la luz de la tráquea. Teniendo en claro eso, entonces vamos a ver justamente la imagen de los que yo les hablaba. Vamos a ver una mucosa traqueal propiamente dicha, en las cuales esta mucosa traqueal va a ser una mucosa o un epitelio respiratorio propiamente dicho, en las cuales vamos a encontrar un epitelio pseudoestratificado cilíndrico, ciliado con la característica de tener dentro de él las células caliciformes. Vamos a tener una membrana basal también bastante prominente. En la parte ya de lo que es la lámina propia va a estar formada por tejido conectivo con abundantes fibras elásticas que van a formar una membrana elástica en la parte de la submucosa, que era lo que no veíamos en el gráfico anterior, ¿no? Este tejido va a ser considerado un tejido más denso, en las cuales vamos a encontrar gran cantidad de glándulas mucoserosas. Y en la parte posterior vamos a encontrar el cartílago hialino en forma de C, y posterior a ella vamos a encontrar la túnica adventicia o la zona adventicia, que va a estar conformada por tejido conectivo. Entonces, hay que tener en cuenta mucho eso. Acá vamos a ver otra imagen justamente también de lo que es la tráquea, en las cuales vamos a ver de manera mucho más clara lo que es la conformación del epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, con la presencia de las células caliciformes. Vamos a ver la zona de la lámina propia, en las cuales vamos a encontrar el tejido conectivo con abundantes fibras elásticas, ¿no? Y en la parte de lo que es la submucosa, pues el tejido conectivo denso con gran cantidad de glándulas seromucosas, que es lo que ustedes pueden apreciar acá. Y posterior a ella, pues el cartílago en forma de anillo, que es lo que estamos viendo acá. Y acá ya se puede ver parte de la túnica adventicia, que también es parte de tejido conjuntivo. Acá justamente estamos viendo otra imagen, y justamente esta imagen más la he puesto para que ustedes puedan ver la parte del epitelio, ¿no? En las cuales justamente acá claramente se ve la presencia de las células caliciformes. Voy a cambiar el puntero con la pluma para que ustedes lo puedan ver de manera mucho más bonita. Ustedes lo puedan visualizar. Lo voy a cambiar el color del lápiz a un color turquesa, y voy a marcar acá las células caliciformes para que ustedes se den cuenta, y después le voy a poner el zoom. Y justamente estas células caliciformes era lo que diferenciaban el epitelio respiratorio de un epitelio olfatorio. Ya es lo que yo quiero que vean acá, la presencia de estas células, que las estoy marcando. Entonces, miren, una vez terminado de marcarlas, les pongo el zoom. Entonces, para que ustedes puedan ver con calma la conformación justamente de este epitelio pseudoestratificado cilíndrico, ciliado, porque tiene los cilios en la parte, justamente en el borde apical de cada una de las células, ¿no? Y miren cómo entre ellas está la conformación de las células caliciformes, ¿no? En la parte ya hemos hablado de la lámina propia, que acá de repente lo pueden ver con mayor facilidad, gran cantidad de fibras elásticas, ¿no? Y en la parte de la submucosa, que de repente era lo que no podían apreciar, la gran cantidad de glándulas. Y si es que de repente no lo aprecian, de repente voy a marcar acá algunas glándulas también con el lápiz, para que ustedes la pueden apreciar dónde están viendo las glándulas, porque de repente yo les estoy hablando y de repente no se dan cuenta de lo que estamos, dónde
están las glándulas y no las pueden detectar, entonces por eso se las estoy dibujando, ¿no? Entonces acá ya están dibujadas las glándulas y para que ustedes las puedan apreciar mejor, ¿no? Entonces justamente la parte de la submucosa, algo que lo caracteriza bastante es las glándulas mucoserosas. Entonces, teniendo en claro eso, pasamos a la siguiente imagen y justamente acá ya en la siguiente imagen podemos ver el epitelio respiratorio propiamente dicho en gráfico y lo que es el epitelio respiratorio de lo que estábamos hablando histológicamente, ¿no? En las cuales una de las características, porque ya hemos visto el epitelio olfatorio, ahorita estamos hablando del epitelio respiratorio y miren, está conformado por células basales, están conformadas por células ciliadas y están conformadas por estas células mucosas caliciformes. Entonces, justamente una de las funciones que tienen estas células caliciformes es la de producir el moco, ¿no? Que justamente mantiene húmeda justamente esta zona respiratoria. Entonces, vamos a verlas en gráficos. Ya lo vemos en gráfico, ahora lo vemos a nivel epitelial, ¿no? Vemos las células para marcarles acá. Tengo la pluma. Tengo las células caliciformes. Solamente voy a marcar algunas para que ustedes se den cuenta. Lo que pasa es que lo que quiero es que ustedes vean los tres tipos de células que estamos viendo acá, ¿no? Lo voy a marcar con diferentes colores. Con las células ciliadas y en la parte superior vemos lo que son los cilios. Es lo que estoy marcando, ¿no? Y con otro color voy a marcar las células basales para que ustedes se puedan dar cuenta cuáles son las células basales. Entonces, lo que estoy tratando de hacerles, chicos, es que sea lo más didáctico posible para que ustedes puedan ver qué es lo que estamos viendo dentro de lo que es el tejido, ¿no? No es que se les esté marcando que existen las células y ustedes no las puedan ver. O sea, las células existen, solamente que ustedes tienen que aprender a leer las láminas, que de eso se trata este curso. ¿No? Entonces ahí vemos la conformación de las células caliciformes, las células ciliadas, ¿no? Y las células basales. Entonces ya teniendo en cuenta esto, teniendo en claro esto, vamos a quitarle el zoom. Y vamos a seguir con la clase. Ya teniendo en cuenta entonces el estudio de lo que son las vías respiratorias altas, ahora pasamos a lo que es el estudio de los pulmones. Si hablamos de los pulmones, tenemos que decir que estos constituyen la porción respiratorio, no valga la redundancia, donde va a tener lugar el intercambio entre lo que es el intercambio gaseoso entre lo que es la sangre y el aire, ¿no? Lo que estamos viendo acá es una representación de lo que es el pulmón, ¿no? En donde está el puntero, donde justamente tenemos lo que es la parte de la tráquea y cómo la tráquea se bifurca para formar los bronquios principales, ¿no? Justamente estos bronquios van a entrar a la parte interna de los pulmones. Internamente los pulmones, ¿cómo va a estar conformados? Acá lo que vamos a ver es una representación de las vías aéreas según Webber, ¿no? En las cuales representa los bronquios principales, ¿no? Sigue siendo o es considerada la zona de conducción. Y estos bronquios principales, ¿cómo se dividen? Se dividen a los que son los llamados bronquios terminales, ¿no? Estos, hasta los bronquios terminales, tanto los bronquios principales como los bronquios terminales, son consideradas la zona de conducción del sistema respiratorio. Después tenemos los bronquios respiratorios, que se van a dividir en los conductos alveolares y hasta llegar a los sacos alveolares propiamente dichas, que van a ser consideradas la zona transicional y respiratoria.
Entonces vamos a ir estudiando cada uno de ellos. Si hablamos de los bronquios principales, podemos decir que los bronquios principales nacen a partir de la bifurcación de la tráquea, ¿no? En la cual se da comienzo a lo que es el árbol bronquial. Se puede decir que los bronquios principales son las primeras ramas del árbol bronquial. Se van a bifurcar en dos bronquios principales, en uno derecho y en otro izquierdos. Histológicamente podemos decir que estos bronquios principales tienen estructuras histológicas muy similares a lo que es la tráquea. Vamos a ver lo que es la imagen, que es lo que nosotros estamos viendo. Vamos a ver que está conformada por un epitelio respiratorio. Vamos a ver que está conformada, que también tiene una submucosa, está conformada por un músculo liso y que tiene también una conformación de cartílago, que es lo que diferencia a los bronquios principales de lo que es la conformación de la tráquea. Recordemos que la tráquea tiene una formación de cartílago en forma de anillo. En el caso de los bronquios principales, el cartílago hialino, su conformación es en forma de placas. Como ustedes ven acá, una placa, dos placas, tres placas, 4 y 5 placas. Mientras en lo que es la tráquea es un solo cartílago en forma de anillo, ¿no? Y por último, en la parte más externa tenemos ya lo que son los alvéolos. Si hablamos pues de lo que es ya, lo que es histológicamente lo que estamos hablando para que ustedes se den cuenta, se van a dar cuenta de que tenemos un epitelio respiratorio, un epitelio cilíndrico, ciliado pseudoestratificado con presencia de células caliciformes. Obviamente en cuestión a la altura de este epitelio va a ser de menor tamaño en relación o en comparación con lo que es la tráquea. Si hablamos de la lámina propia, va a ser una lámina propia que contiene tejido conectivo laxo con gran cantidad de fibras elásticas en su zona más superficial. Vamos a tener vamos a ver que esta lámina propia va a estar dividida o separada de la submucosa por una capa discontinua de músculo liso. Y la parte de la submucosa vamos a encontrar gran cantidad de glándulas seromucosas, ¿no? Que es lo que estamos viendo acá. Detrás de ella ya viene lo que es la parte del cartílago. Entonces, ya estamos viendo histológicamente cómo está conformada cada una de estas zonas. Vamos a ver otra imagen histológica sobre lo que son los bronquios principales, en las cuales justamente hemos hablado ya del epitelio cilíndrico ciliado con células caliciformes, la conformación del músculo liso, que tiene una forma circular, que es lo que va a separar la lámina propia de lo que es la parte de la submucosa, y bueno, en la parte posterior, las placas cartilaginosas, que justamente es lo que diferencia a estos bronquios principales de lo que es la tráquea. Luego de haber estudiado los bronquios principales, ahora estudiemos lo que son los bronquiolos. Si hablamos del epitelio que conforma los bronquiolos, vamos a estar hablando de que este va a estar conformado por un epitelio que puede ser un epitelio cilíndrico con una transición a cúbico simple. En la parte de la submucosa vamos a ver que está conformado por tejido conjuntivo laxo y también la parte más posterior va a contener músculo liso. Una de las características que diferencia a los bronquios de los bronquiolos es que estos bronquiolos, ¿qué es lo que no aparece detrás de ellos? Es el cartílago, que es lo que va a diferenciar a los bronquiolos de los bronquios. Entonces aquí vemos en esta imagen histológica, primero vamos a ver lo que es el gráfico y después vamos a hacer un aumento a lo que es la imagen histológica. Entonces miren, lo que estamos viendo acá es la luz, ¿no? La luz del bronquiolo que tiene una forma estrellada. Vamos a ver el epitelio que sigue teniendo presencia de células caliciformes. También lo que vamos a ver es el músculo liso, ¿no? Que se le llama el músculo de Reiselsen. Va a tener una pequeña capa adventicia
¿no? Y en la parte posterior a ella va a tener las paredes con la conformación de los alveolos. ¿Qué es lo que estamos viendo acá justamente histológicamente? La luz con forma de estrella, el epitelio que va a seguir teniendo formación de las células calciformes, justamente la capa del músculo liso en forma circular, y en la parte posterior, una pequeña capa adventicia, y tenemos las paredes de los alveolos. Entonces acá justamente vemos otra imagen histológica, la parte del epitelio, constituido por células cilíndricas ciliadas bajas, ¿no? Con presencias todavía de células caliciformes. Hay ausencia de la submucosa, que antes lo veíamos en los bronquios. También hay ausencia de cartílago. Y bueno, tenemos pues la presencia de esta capa muscular que se le llama el músculo de Reisensen, ¿no? Que tiene una forma totalmente circular. Pasemos ya a entonces, una vez ya estudiada lo que son los bronquiolos, en este caso hemos estudiado los bronquiolos terminales, ahora vamos a hablar de los bronquiolos respiratorios. Como ustedes se van dando cuenta, a medida de que va disminuyendo el tamaño, las capas que conforman cada uno de estos componentes respiratorios también van desapareciendo. En el caso de los bronquiolos respiratorios, vamos a ver que hay un revestimiento epitelial del bronquio respiratorio, ¿no? En las cuales vamos a ver epitelio cúbico simple, con una transición también de epitelio cilíndrico. Vamos a ver el músculo de Reisensen también acá, pero lo vamos a ver en un grosor menor. Y vamos a ver pues las paredes alveolares, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Justamente las paredes alveolares, el epitelio que es muy delgado y la pequeña presencia de lo que es el músculo de Reisensen. Entonces acá lo que estamos viendo en las imágenes es cómo se va dando la formación, ¿no? Los bronquios terminales, después cómo se forman los bronquios respiratorios, los ductos alveolares hasta llegar a los alveolos, que justamente es lo que estamos viendo acá en imágenes, en la imagen histológica, que es lo que ustedes quiero que vean acá, ¿no? La formación de los bronquios terminales, su conformación histológica, ¿no? Con todas sus capas, cómo adelgaza y va perdiendo sus capas para formar los bronquios respiratorios. Vemos los conductos, la formación de los conductos alveolares hasta la formación de los sacos alveolares propiamente dichos, que acá son toda esta zona de acá vienen a ser los sacos alveolares. Acá vemos otra imagen, justamente que estamos viendo lo mismo, lo estamos viendo en un gráfico y lo estamos viendo histológicamente, ¿no? La formación del bronquio terminal, que es la característica sus capas, ¿no? Tenemos la conformación de los bronquios respiratorios, que vienen a ser esta zona de acá, la formación de los conductos y de los sacos alveolares, que es la parte ya terminal donde se va a dar el intercambio gaseoso. Acá justamente estamos viendo otra imagen donde se está viendo el bronquio terminal con todas sus capas, el bronquio respiratorio que viene a ser esta zona de acá, y acá viene a ser el conducto alveolar, y acá ya viene a estar la conformación de los sacos alveolares. Acá veo otra imagen que se ve de mejor manera, ¿no? En las cuales vemos la conformación del bronquio terminal, los bronquios respiratorios. Dense cuenta de la cantidad en grosor de las capas que lo conforman, los bronquios respiratorios, los conductos, y acá tenemos ya los alveolos propiamente dichos. Acá tengo otra imagen justamente en las cuales histológicamente en la imagen A podemos ver cómo histológicamente está conformada el bronquio. En la imagen B, cómo está conformado histológicamente el bronquio terminal. En la imagen C, cómo está conformado el bronquio respiratorio. Y en la imagen D, cómo está conformado los alveolos. Las diferencias en cuestión a las capas, miren, epitelio, ¿no? Lámina, submucosa, cartílago, ¿no? Acá también tenemos epitelio,
y ya no tenemos cartílago, ¿no? Solamente tenemos la lámina y ya no tenemos un mucosa, ¿no? Y como en el bronquio respiratorio solamente tenemos epitelio, tenemos una pequeña conformidad de músculo y por último los alveolos. Entonces, justamente aquí vemos cómo está conformado epitelio, tejido conectivo, cartílago. Acá que tenemos epitelio, el músculo liso, tejido conectivo. Acá solamente tenemos en el bronquiolo respiratorio epitelio, tejido conectivo. Y en los alveolos solamente la conformación por epitelio. O sea, cómo va adelgazando y cómo va perdiendo sus capas. Cuando hablamos de alveolos ya estamos hablando de la parte terminal o la parte final de los componentes del sistema respiratorio. Acá vamos a hablar del intersticio pulmonar. Cuando hablamos del intersticio pulmonar estamos hablando de que este está conformado por tres tipos de células principales, los neumocitos del tipo 1, los neumocitos del tipo 2, y también los llamados macrófagos, ¿no? También va a haber conformación por fibras del tipo colágenas, de fibras elásticas, va a haber presencia de proteoglucanos, va a haber gran cantidad de capilares sanguíneos. En esta zona va a ser muy abundante, ¿por qué razón? Porque justamente en esta zona se da el intercambio gaseoso. Entonces, justamente lo que les hablaba, ¿no? Los macrófagos, gran cantidad de presencia de macrófagos, de los neumocitos del tipo 1, del tipo 2, fibras elásticas, fibras colágenas, ¿no? Y también gran cantidad de presencia de capilares. Entonces acá vamos a ver otra imagen justamente que nos muestra cómo está la conformación de los capilares, los macrófagos, los neumocitos del tipo 2, ¿no? Los neumocitos del tipo 1 que más que todos conforman lo que es la parte epitelial, ¿no? De los alveolos. Tenemos gran cantidad de presencia de vasos sanguíneos, que es lo que tenemos acá, ¿no? De los vasos sanguíneos. Y acá lo que estamos viendo pues es un corte para que ustedes puedan ver la barrera hematogaseosa, ¿no? O alveolo capilar, ¿no? Que normalmente es lo que estamos viendo acá. Voy a poner un pequeño agrandamiento, un pequeño zoom para que ustedes vean qué parte de la imagen es la que están señalando. Miren, esa imagen lo que han hecho es hacerle un corte y la han extraído para que ustedes la vean en esta imagen de acá. También es esta, miren, le han hecho un pequeño corte en las cuales ustedes pueden ver cómo se va a dar justamente el intercambio gaseoso y cómo está conformada esta barrera hematogaseosa, ¿no? Esta barrera tiene un espesor de 2.2 micrómetros. Justamente es más fina justo debajo de lo que es el epitelio alveolar de 0.2 micrómetros. Esta barrera hematogaseosa está conformada por el endotelio de los capilares, por la membrana basal capilar, por la membrana basal alveolar y está conformada por la membrana del neumocito tipo 1 y por el espacio intersticial. Todas estas componentes forman lo que es la barrera hematogaseosa. Entonces lo vuelvo a repetir, todos estos componentes conforman la barrera hematogaseosa, que es ahí donde justamente se da el intercambio gaseoso de oxígeno por CO2. Entonces, aquí estamos viendo ya de una imagen más cercana de cómo en una imagen de un tipo de microscopio electrónico en donde podemos ver el neumocito de tipo 1, donde su función principal es justamente el intercambio gaseoso, ¿no? También se consideran estos neumocitos tipo 1 como los primeros que tapizan por completo lo que es la superficie de los alveolos, y también ellos tienen una función netamente estructural, porque al formar parte del epitelio de los alveolos es que están conformando su estructura, ¿no? Si los comparamos con los neumocitos del tipo 2 que vamos a ver ahorita en la otra imagen, son mucho más, de forma mucho más fusiforme, más alargados, más delgados. En el caso de los neumocitos del tipo 2, como lo vemos acá, en comparación a los neumocitos del tipo 1, son muchos más grandes, ¿no? Tienen un núcleo mucho más abultado
son en cuestión a su función con los neumocitos del tipo 1 son totalmente diferentes, porque si bien los del tipo 1 tienen una función más estructural, tienen relación con el intercambio gaseoso, en el caso de estos neumocitos del tipo 2 son más activos metabólicamente, producen los llamados surfactantes del pulmón, ¿no? En caso de las lesiones, en caso de que haya lesiones a nivel de los neumocitos del tipo 1, estos van a ocupar la función de los neumocitos del tipo 1, o sea, se van a transformar, van a transformarse en neumocitos del tipo 1. Entonces vamos a ver histológicamente cómo los vemos. Primero vamos a ver el gráfico y después lo vamos a ver histológicamente para que ustedes vean en cuestión a la forma, ¿no? Este es considerado un neumocito del tipo 1. Véanlo acá, miren, está formando parte de lo que es el epitelio de los alveolos. Como lo ven acá, miren, son mucho más alargados. Y cómo se ven los neumocitos del tipo 2 en cuestión a tamaño, en cuestión a grosor, ¿no? Acá los vemos histológicamente, justamente lo estoy agrandando, justamente donde señalan las flechas azules son los neumocitos del tipo 1, son mucho más alargados, formando las paredes de los alvéolos, y los de tamaño más prominente, de núcleo mucho más redondeado, son los neumocitos del tipo 2. Vamos a ver otra imagen acá, en las cuales justamente vemos un gráfico donde ya vemos también toda la barrera hematogaseosa, en las cuales justamente vemos cómo está la conformación por un macrófago, fibroblasto, los neumocitos del tipo 1, ¿no? Con su lámina basal, y los neumocitos del tipo 2. Histológicamente, como lo vemos, bueno, lo vemos acá. Voy a dar un agrandamiento para que ustedes puedan verlo de manera mucho más bonito, ¿no? Entonces, miren, vemos los macrófagos. Dentro de los alveolos vemos los neumocitos del tipo 1 y vemos los neumocitos del tipo 2. Les voy a quitar el zoom y allí los podemos ver, ¿no? Neumocitos del tipo 2, neumocitos del tipo 1, ¿no? Y los macrófagos. En la imagen, acá estamos viendo otra imagen histológica en las cuales podemos ver ya la formación de un alveolo, en la que vemos gran cantidad de capilares, ¿no? Presencia de gran cantidad de capilares, vemos justamente la conformación por los neumocitos del tipo 1, la formación por los neumocitos del tipo 2, ¿no? Y la presencia de gran cantidad de macrófagos. Algo que quiero decir antes de terminar esta parte de lo que son los alveolos es dejar en claro que los alveolos vienen a ser la unidad anatómica y funcional del aparato respiratorio. Por último, tenemos lo que es la pleura. La pleura es la membrana que rodea el pulmón. Tiene tres zonas específicas. La primera es la llamada el mesotelio. El mesotelio está conformado por tejido epitelial escamoso simple, que en algunas zonas vamos a tener una transición a cúbico simple. En cuestión a la zona o a la capa submesotelial, va a estar conformada por tejido conjuntivo, que va a tener presencia de vasos sanguíneos, linfáticos, va a tener una capa externa de fibras elásticas, fibras colágenas con fibras dispuestas en ángulos rectos como los vemos acá. En cuestión a la tercera capa, vamos a tener una capa fina de fibras musculares lisas, ¿no?